Primero que todo, decirles que este no es un curso de normas internacionales de información financiera, sino que Ilimitada, tomando el liderazgo desde el año anterior, definió iniciar el proceso del proyecto de normas internacionales de información financiera para todo lo que tiene que ver con el software de Contaí. Es una necesidad, se veía venir, ya nos llegó el momento. El año anterior, como ustedes se pudieron dar cuenta, se dio el aplazamiento de esos estándares internacionales y una de las causas, entre otras varias que se dieron, fue principalmente por la falta de sistemas de información que soportara el manejo o los requerimientos de esas normas internacionales de información financiera. Ahora, en la próxima conferencia que van a ver con el doctor Javier García relacionada con la reforma tributaria, muchos han visto que trajo un artículo donde dice que los sistemas de información actuales deberán permanecer por lo menos 4 años. Hemos diseñado estos cambios, o los cambios que se dan en esa aplicación que ustedes les vamos a presentar, se han definido para manejar esos dos esquemas, lo que es normas internacionales y manejar la actual contabilidad, que es muy similar a la parte fiscal y tributaria que manejamos hoy en día en Colombia. Bueno, vamos entonces muy rápidamente a ver lo que trata la charla en 5 puntos, y el primero son los requerimientos de información financiera bajo estándares internacionales. Este requerimiento de información financiera, sobra decir que más de 100 países en el mundo ya han adoptado estas normas internacionales de información financiera, que en Colombia la ley 1314, que se aprobó en el 2009, trajo estas normas para que ya en Colombia naciera o se establecieran esos estándares. Sin embargo, como ustedes saben, se ha venido dando un aplazamiento por la falta de preparación y también por los sistemas de información. Quiero comentar ese proceso de conversión, y es que el grupo 1, para mencionar el calendario que tenemos para la adopción de las normas y por qué aparentemente, si decimos que se aplazaron para el 2015, 2016, ¿por qué la necesidad de iniciar ya la implementación de las normas? En este cuadro se muestra y vemos cómo en la parte del primer juego, el extremo derecho dice que el primer juego de estados financieros para ese grupo 1 será en el 2015 y son los primeros estados financieros que se prepararán bajo NIF. En la asamblea que ustedes tengan en el 2016, esos estados financieros son los que se van a presentar y por lo tanto ya desaparece los actuales estados financieros bajo norma colombiana, que es el 2649. Pero la norma requiere que esos estados financieros sean comparativos con los del año anterior. Por lo tanto, en el año 2014 tendrá que prepararse la información también bajo estándares internacionales de información financieras para que se dé para efectos comparativos. Yo no puedo presentar el 2015 bajo norma internacional de información financiera y el 2014 bajo norma colombiana, porque eso estaría mezclando dos principios contables que no son comparables. Entonces, en ese orden de ideas, eso nos va a conllevar que en el año 2014, nuevamente insisto, los que pertenezcan al grupo 1 van a tener que manejar dos contabilidades, la actual bajo norma colombiana y la de normas internacionales de información financiera. Sin embargo, para llegar a ese estado se requiere preparar un balance de apertura, que son las cifras que van a terminar ahora el 31 de diciembre del 2013, y es lo que las diferentes superintendencias han estado solicitando. Las diferentes superintendencias han estado solicitando para que por favor manejen esta información y inicien el proceso ya de conversión y de preparación de la información financiera. En ese orden de ideas toca hacer lo que es el proceso de definición de equipos de trabajo, capacitación, planeación del proyecto, y ya están solicitando lo que se denomina el cronograma del proyecto con fecha del 28 de febrero, y de hecho van a colocar sanciones a las empresas que no cumplan con este requerimiento y que sean obligadas dentro del grupo 1 a presentar el cronograma para hacerle seguimiento. Las entidades del sector financiero el año pasado
la Superintendencia Financiera lo que hizo fue pedir información periódicamente a los diferentes representantes legales de cómo iba el proceso de implementación. Cuando viene el aplazamiento, digamos que se subieron un poco, pero ya hoy en día están haciendo el proceso ya de exigirle a cada una de sus entidades cómo va el plan de implementación, con fechas, cronogramas, el presupuesto, la aprobación por parte de las diferentes entidades, y tendrán que mandar la información o ese cronograma el 28 de febrero, es la fecha límite. Ese balance de apertura es lo que vamos a hablar enseguida y que ha hecho ilimitada en su herramienta para tener ese balance de apertura, para ayudarles a tener ese balance de apertura que se requiere con fecha el 31 de diciembre del 2013. Eso para el grupo 1. Para el grupo 2 se aplaza un año más. ¿Qué significa aplaza un año más? El 2016 sería el primer año, el balance de apertura sería el 31 de diciembre del 2014 y el comparativo sería el 2015. Bueno, sobra mostrar ese mapa del mundo, el proceso de implementación que se ha dado a nivel mundial de estas normas internacionales, y hay que ver esto como una oportunidad, si todo el mundo está volcado al tema de normas internacionales, nosotros tampoco nos podemos quedar atrás. Ustedes vieron ahora que el doctor Juan José presentaba en la información relativa, o lo que presentaba el sistema relacionado con esa información, decía que Colombia estaba atrasada en normas internacionales, y de hecho fuimos el último país en aceptar la adopción de estas normas internacionales de información financiera. Eso no quiere decir, fuimos el último país en adoptar las normas, ya nos encontramos en proceso con la aprobación de la ley 1314, ya Colombia se encuentra uno de los países que permite el uso de estas normas internacionales y estamos en su proceso de adopción. Esto nos genera una oportunidad, y algunos estudiantes que tengo les digo que usted quiere ser un contador como éramos antes aquí, que estábamos en blanco, un contador solamente de Colombia, o quiere ser un contador global. Entonces la oportunidad es grande porque usted puede hablar con un canadiense de normas internacionales y usted ya habla el mismo lenguaje. Usted puede hablar con un español y habla el mismo lenguaje, con Chile, con Perú, todos los que tienen ya normas internacionales. Esto les permite a cada uno de ustedes enriquecerse el desarrollo profesional y abrir puertas y oportunidades laborales en la medida que se sepan normas internacionales, y el otro requisito es manejar un poco el tema del idioma inglés. Bueno, yo voy a pasar eso muy rápido para que busca los beneficios de esas normas. Aumento en la calidad y transparencia de la información financiera. Sobra decir que ya Estados Unidos, a pesar de que ellos son fuertes con su US GAAP, permite a las compañías que quieran ir a registrarse a las bolsas de Nueva York, permite hacerlo a través de estándares internacionales de información financiera. Antes tocaba hacer un proceso de conversión porque no aceptaban nuestros estándares contables, el 2649 a ellos no les servía como estados financieros, y necesariamente había que hacer un proceso de conversión a las normas US GAAP. Tocaba traer un americano, un CPA americano, un contador público autorizado, que hiciera ese proceso de conversión. Ya hoy vemos compañías grandes como Ecopetrol, como Avianca y otras compañías que su intención es registrar la acción en la bolsa de Nueva York, y lo pueden hacer bajo estándares internacionales de información financiera. Desde el 2007 eso fue permitido. Entonces es un gran beneficio que permita la homologación y la uniformidad de manejar estas normas, políticas contables que son uniformes, la aceptación mundial de estos estándares, acceso a los mercados financieros, comparar la información con otras industrias, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, y oportunidad para los profesionales del área contable. Vamos a entrar como a lo que nos atañe esta charla, y es qué es lo que se requiere con normas internacionales. Necesariamente, con la adopción de estas normas, vamos a requerir seguir manejando temporalmente este libro de normas colombianas, lo que llamamos el PCGA local, el 2649. Se van a implementar las IFRS, pero también surge el tema de la DIAN. Hoy en día podríamos decir que estos dos son muy similares y hacemos algunas reconciliaciones, y eso nos permite manejar con una sola contabilidad, nos permite obtener también vía reconciliaciones la información fiscal. Sin embargo, bajo normas internacionales, y ya vamos a ver en 5 videos cuáles son los cambios más relevantes, más importantes, y en esos 5 videos lo que va a ocurrir es, van a mirar que va a ser imposible manejar lo que son las normas IFRS o normas internacionales con el actual modelo contable que tenemos. Entonces, en ese orden de ideas,
lo que se ha visionado es que a futuro manejemos lo que es dos contabilidades, la contabilidad actual, la cual se va a requerir por un año de convergencia, pero esa contabilidad futuro sea la misma fiscal. O sea, es más fácil convertir esa contabilidad actual a fiscal, por lo tanto mantendríamos los actuales principios contables y lo ajustaríamos con el estatuto tributario, porque lo va a requerir la norma cuando desaparezca la parte del 2649, y nos quedaría entonces lo de IFRS para manejar lo que se denominan dos libros contables. Bueno, ¿qué pasa entonces con la parte de lo que se prevé? Lo fácil es, se van a tener que llevar por lo menos 3 libros temporalmente, pero finalmente van a quedar 2 libros, que va a ser el libro NIF y el libro de la DIAN, que lo que se prevé es que sea el actual principio de contabilidad, la actual contabilidad que se está manejando con algunos cambios que requiere el estatuto tributario. Bueno, la parte de manejo de varios libros ya lo hemos hablado. El plan de cuentas flexible, muchos preguntan que qué va a pasar o qué va a ocurrir con el plan de cuentas. En esencia, el plan de cuentas podemos utilizar como base el mismo. Las normas internacionales no tienen un plan de cuenta único como nosotros tenemos el 2650, y lo que hay que hacer es cada entidad deberá definir cuáles son sus nuevas cuentas que requiere bajo normas internacionales, cuáles son los cambios, cuáles son las métricas de valoración y medición, que enseguida las vamos a ver a través de unos videos, y complementar ese plan de cuentas que se tiene actualmente. Yo en la experiencia que he tenido con los clientes, por lo menos entre el 70 y 75% de las cuentas se conservan. Por lo tanto, habría que crear las nuevas cuentas, y el plan único de cuentas que manejamos hoy en día en Colombia permite crear nuevas cuentas, adicionar cuentas, las que generalmente terminan o dicen otras. A nivel de módulo de activos fijos, es uno de los cambios más importantes que tiene la norma, y está relacionada con el manejo de costos históricos, de costos revaluados, de costos ajustados por inflación, deterioros, retiros, adiciones, y entonces el módulo de activos fijos va a cambiar totalmente. Más adelante miraremos cuáles son los cambios que tiene la parte de activos fijos. Y depreciación, se va a requerir ya no vidas útiles como se maneja hoy en día, que son vidas útiles fiscales, sino que va a requerir vidas útiles flexibles, y eso dependerá mucho de la utilidad que se espere del activo. Hoy encontramos edificaciones totalmente depreciadas en la contabilidad colombiana, lo cual bajo NIF tocaría hacer un avalúo, se vuelve a cargar esos activos y se depreciaría por la vida útil que nos informe el evaluador. Los métodos, la norma permite varios métodos y dice que el que mejor se ajuste o se acomode en métodos de depreciación está el de línea recta, suma de dígitos y unidades de producción. Lo primero que hay que definir es el balance de apertura. En ese balance de apertura es bien importante, o nace un concepto que se denomina el costo atribuido. ¿Qué significa el costo atribuido en pocas palabras? Van a ser los saldos que usted, bajo norma internacional de información financiera, le van a aparecer en sus primeros estados financieros, que se llama balance de apertura. Por lo tanto, el costo atribuido para un edificio que usted tenga ya totalmente depreciado, o una máquina que esté totalmente depreciado, usted le podrá subir el costo atribuido bajo norma internacional. Deberá ser el avalúo, o debe ser el avalúo con la vida útil remanente que le asigne el evaluador. Entonces, en ese orden de ideas, una oportunidad, o lo que se va a dar en ese balance de apertura o balance de transición, es la oportunidad como también para hacer o limpiar los estados financieros. El beneficio que tiene ese balance de apertura, como lo menciona aquí, es que todos los ajustes que se hagan a ese balance de apertura no le van a afectar las utilidades del periodo, sino que se van a ir a utilidades retenidas. En esas utilidades retenidas, yo me he encontrado casos de compañías que de pronto la provisión de cartera la hacen con base en la norma fiscal y no es suficiente, no tienen provisión de inventarios, no manejan una cantidad de pasivos, contingencias y otros registros, y por lo tanto les afecta a los estados financieros. Entonces lo que la norma dice es: limpie todos los estados financieros y todos los ajustes. A lo que más le duele a los administradores es que los ajustes se vayan a P y G y le afecten el resultado del periodo. Entonces, en este caso, lo que estaba mencionando es: los ajustes se van contra utilidades retenidas, como si fuera un error de ejercicios anteriores. Aquí está el principio general de la norma, y lo que dice la norma es: usted no deberá reconocer
ni activos ni pasivos que no cumplan con los criterios de la NIF. Se reconocerán todos los activos y pasivos que requieran la NIF. En este caso de no reconocer activos y pasivos que no cumplan los criterios de la NIF, está el caso de los diferidos, muchos diferidos que hoy en día se manejan bajo norma colombiana, como gastos de publicidad, alimentos de aseo y cafetería. Toda esa serie de diferidos no se van a poder capitalizar y por lo tanto se tienen que reconocer o se tienen que dar de baja los estados financieros. Dice que se reconocerán todos los activos y pasivos requeridos por la NIF. Hoy en día, un caso muy particular que se da acá es el de los leasing operativos. La mayoría de los leasing que se manejan bajo norma colombiana son operativos para aprovechar el beneficio fiscal. ¿Eso qué va a implicar? Bajo norma tributaria, manéjelo y utilice el beneficio fiscal, pero bajo norma internacional tocará registrar el activo y el pasivo relacionado con la obligación financiera. Se clasificarán los elementos de acuerdo con la NIF, pues vemos el caso de las inversiones, es uno de los puntos donde la norma trae 5 normas relacionadas con inversiones. Las inversiones ya no son temporales permanentes, sino que se clasificarán como negociables al vencimiento, disponibles para la venta, las que aplican asociadas al método de participación, y la valoración va a cambiar frente a lo que tiene la norma colombiana, que es el último punto. Los activos se valorarán de acuerdo con lo que digan las NIF. Todos los ajustes que surjan de acá, sean positivos, sean negativos, se van a reconocer contra patrimonio y utilidades retenidas. Esto en la aplicación lo vamos a mirar. El plan de cuentas, partan de su plan de cuenta inicial, el que tienen bajo norma colombiana, pero ustedes deberán definir cuáles son las cuentas que se deben adicionar, que se deben eliminar o que van a cambiar en su valoración. Entonces, en esta parte del plan de cuentas es cada uno de ustedes, el plan de cuentas a partir del que se maneja bajo norma colombiana, pero deberán adicionar o eliminar cuentas que no se requieran bajo normas internacionales. Cada compañía es diferente, por lo tanto en esto miremos un video de lo que es ese proceso de balance de apertura. En el programa de Contaí, con el manejo de una sola compañía para las dos contabilidades y por medio de los siguientes pasos, se llega al balance de apertura. Es importante resaltar que en la actual compañía de su contabilidad, sin necesidad de crear otra para el manejo de las NIC-NIF, el programa permitirá digitar, corregir y obtener los informes de las dos contabilidades. Esto se hace utilizando el nuevo botón NIC-NIF, el cual, con un proceso interno, selecciona los archivos maestros y movimientos correspondientes para trabajar en una u otra contabilidad. Según las políticas definidas en cada empresa y las necesidades particulares de cada una, se debe definir y crear tanto el archivo de plan de cuentas y el de centro de costos para usar en la nueva información contable bajo la norma internacional. Para que el programa haga de manera automática la conversión de los saldos y movimientos, es necesario crear las equivalencias entre las cuentas actuales y el nuevo plan de cuentas bajo NIC-NIF. Se cuenta con una opción en la que se definen los criterios y parámetros necesarios. De manera ágil, segura y automática, el sistema hace el proceso para que los valores bajo la norma contable colombiana pasen a la contabilidad bajo la norma internacional, recordando que estos nuevos valores quedarán en la misma compañía. El programa cuenta con validaciones de inconsistencias y mensajes para informar al usuario el resultado del proceso. Los ajustes manuales son de suma importancia para llegar al balance de apertura. Es por esto que se debe tener claro cuáles son las políticas contables que la empresa implementará y cuáles son los ajustes que se deben hacer a los valores actuales. Ejemplos de estos asientos son: eliminación de activos y pasivos que no califican bajo las NIC-NIF, reconocimiento de valores como impuesto diferido, activos y pasivos no reconocidos anteriormente, reclasificar valores según lo exigido por las NIC-NIF. Estos asientos contables los debe definir, calcular y digitar cada una de las empresas, apoyadas por el equipo de trabajo definido para ello. Con todo lo anterior definido y hecho, se pueden obtener los nuevos informes bajo las NIC-NIF, incluyendo el balance de apertura.